La gente dice que hacer un pacto con el diablo es el pecado imperdonable, pero ¿qué tal si te dijera que no? Y tenemos la evidencia para comprobarlo según la Biblia, en donde el Señor aclara que todas las almas son de Él. Dios les bendiga a mis amigos y hermanos de todo el mundo. Somos Gospel INC, el canal de YouTube que investiga y analiza temas referentes a la Biblia. Antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Dicho todo esto, comencemos. Muchos de nosotros alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado sobre personas que han hecho un pacto con el diablo, es decir, llegan a un acuerdo, convenio o trato con el príncipe de las tinieblas para algún negocio, obtener riquezas o más años de vida. Hacer un pacto con el diablo es algo muy peligroso, ya que hay personas dispuestas a hacerlo al precio que sea, pero lo único que el diablo desea de la persona es el alma, así que hará cualquier cosa para conseguirlo, ya sean con mentiras o engaños. Sin embargo, el alma no le pertenece a Satanás, incluso tampoco te pertenece, ya que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios, que tu alma le pertenece a Dios. He aquí que todas las almas son mías. Ese verso de la Biblia es verdad. ¿O crees que tal vez Dios no es el dueño de todas las almas del mundo? ¿O quizás miente en su palabra y el hombre puede mentir al vender algo que no le pertenece? Creo que el estafador resultó estafado. Algo grave y siniestro está sucediendo con esta declaración. El mismo diablo te ha estado engañando al pensar que tienes más poder que Dios, pero la verdad es imposible vender tu alma porque el alma no te pertenece. No puedes vender lo que no es tuyo. Legalmente no puedes vender una casa o un automóvil si no eres el dueño. Pero si haces trato con Satanás, estás abriéndole las puertas para que entre a tu vida con engaños, permitiéndole que tome posesión sobre tu vida y pases momentos desagradables sin la cobertura de Dios. Recuerda que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira, así que no te engañes ni dejes que el enemigo te siga engañando. Ni tú puedes vender lo que no te pertenece, ni el diablo puede comprar tu alma. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable? Algunas personas manifiestan que el pecado imperdonable es decir una palabra irrespetuosa en contra del Espíritu Santo, blasfemar contra él. Cuando usamos el nombre del Señor en vano, estamos pecando en contra de Dios. Muchas veces las personas hablan en el nombre de Jesús para decir una mentira, un disgusto o una grosería. Toman el nombre que es sobre todo nombre y lo arrastran por el suelo, se ríen y se burlan de su nombre. Pero cuando ponemos el nombre del Señor en nuestros labios, debe haber siempre una reverencia, temor de Dios. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Debería ser una gran alegría usarlo correctamente, porque Jesucristo es el Dios del universo que tiene un plan de salvación para todos los pecadores. Recuerda lo que dice la Biblia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar su nombre en vano debemos verlo como un grave pecado, pero existe lo que conocemos muy bien. Es algo fácil para pedir y difícil para ofrecerlo entre los seres humanos. Es el perdón. El perdón Dios lo ofrece para cualquier hombre o mujer que clama misericordia si ha blasfemado en el nombre del Señor. Pero ¿por qué se le llama el pecado imperdonable? Blasfemar en contra del Espíritu Santo. Antes de responderte a esta pregunta, queremos aclararte lo siguiente: si estás constantemente pecando y ya lo tienes como un hábito, hay una advertencia para ti de parte de Dios. Pero primero que todo, necesitamos entender el contexto de esta advertencia. Debemos entender lo que es el pecado imperdonable. En Mateo 3:30, el Señor nos enseña esta bella palabra. En cierta ocasión se reunió una gran multitud alrededor del Maestro, del Señor Jesucristo. Trajeron a un hombre ante él. Era un hombre quien era ciego, no podía ver, tampoco podía hablar y estaba poseído por un demonio. Entonces el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y echó fuera al demonio. Sus ojos fueron abiertos, podía ver, empezó a hablar nuevamente. La multitud estaba asombrada, no podían creer lo que acababan de ver y empezaron a especular entre ellos sobre la identidad de Jesús. ¿Será que verdaderamente este era el hijo de David? En otras palabras, ¿podría ser este nuestro Mesías que hemos estado esperando? ¿Podría ser este el Salvador del mundo? Pero cuando los fariseos oyeron esto, se irritaron y se enojaron y dijeron que no había ninguna manera de que este hombre, que Jesucristo, hiciera tal hazaña o milagro por su propia fuerza, por su propio poder, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. La percepción de los fariseos era simple: Jesús solo pudo haber echado fuera a aquel demonio por la potestad de las tinieblas. Esto es muy importante para ti, para que lo apliques a tu vida. La explicación que Jesús hizo con vehemencia sobre lo sucedido te dejará con la boca abierta. Estos fariseos no simbolizan a aquellas personas que aún dudan de la existencia de Dios y andan por las calles deambulando incrédulas del poder y la majestuosidad
generosidad de Dios. Los fariseos eran grandes estudiosos de la Biblia. Estos fueron los hombres que diariamente estudiaban las Escrituras por horas y horas, y habían hecho esto por años y años y conocían la palabra de Dios, como decimos en Colombia, de pe a pa. Es que usted no puede usar esa marca a partir de ahora. ¿Cómo así que no la puedo usar? Sí, lo que pasa es que la registraron ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De arriba a abajo, y ellos deberían poder reconocer la obra de Dios mejor que cualquier otra persona, pero por alguna razón decidieron rechazar el testimonio del Espíritu Santo, decidieron rechazar la obra de Dios y tuvieron la osadía, el atrevimiento de sostener que lo que Jesucristo estaba haciendo era hecho bajo el poder del diablo. Jesús les dio una de las más duras advertencias en toda la Escritura y les dijo así: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Reaccionemos ante este pasaje de la Biblia. Blasfemar en contra del Espíritu Santo no es dudar sobre su existencia, sino rechazarlo intencional y obstinadamente, sabiendo que hay evidencias para creer en él. Los fariseos pudieron notar que aquel hombre fue sano y también pudieron constatar que aquel hombre había sido liberado de un demonio. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Jesús estaba cambiando vidas. Tuvieron toda esa luz ante sus ojos. Les fue revelado el poder de Dios, pero ante todas esas evidencias, ante todo ese conocimiento, insistían que la obra vino del diablo. Esto sí que es imperdonable. A eso es lo que se refería el Señor Jesús. Ya estamos en los últimos tiempos y estamos viendo fluir ese pecado imperdonable en el mundo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, y hay un acontecimiento que te va a dejar inquieto. Son apenas dos palabras. Se llama la apostasía. La apostasía es cuando las personas se apartan de los principios del Evangelio, que siendo creyentes niegan por completo e intencionalmente la fe en Dios. De esta manera, el primer apóstata como tal fue el mismo Lucifer, el ángel rebelde, que basado en su propia belleza se rebeló contra Dios, creando una revuelta en el cielo y todo un paradigma de sufrimiento en la ética de salvación cristiana. La apostasía no es un pecado que tú puedes cometer accidentalmente. Esto no es algo que haces inconscientemente. La apostasía es una terquedad del día a día, una negativa continua a obedecer el Evangelio y poner su confianza en el Señor Jesucristo. Innumerables veces en las Escrituras leemos de hombres y mujeres que se niegan a creer en el Señor Jesucristo, personas que no creyeron en Dios. Recordemos que el faraón tenía sometido al pueblo de Israel, y mientras el pueblo de Israel estaba en cautiverio, Moisés le insistía al faraón diciendo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón se negó a obedecer la voz del Señor. La Biblia dice que Faraón endureció su corazón, y como Faraón siguió endureciendo su corazón, el Señor también endureció aún más el corazón del Faraón. Así que llega un momento en el que Dios deliberadamente respeta tu decisión y fortalece tu decisión de no seguirlo. Como quien dice: si no me quieres, te entrego ante la completa oscuridad. En Juan 12, versículo 40, encontramos esta revelación y dice así: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Dios no va a contender con el hombre para siempre. Tenemos la libertad de creer o no creer, pero si no le creemos, el mismo Dios nos entrega a nuestros propios razonamientos. En Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto nos da a entender que Dios, ante las irrefutables pruebas de su existencia, poder y majestad, respeta tu decisión de no creer en Él y fortalece esa decisión. Es decir, si no me quieres, te entrego a la completa oscuridad donde no tienes nada que ver conmigo. La Biblia dice en Génesis 3:10: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y si vas a seguir diciendo todos los días de tu vida que rechazas a Jesucristo, que no crees en Él, que no lo obedeces, llegará un punto en el que Dios dirá: basta, ya es suficiente, no voy a forzarte más a entrar en mi reino. Si no lo haces, si no me quieres, entonces afirmo tu decisión y te dejaré en la oscuridad, en donde no hay luz. Cuando eso pasa, cruzas una línea invisible ante tus ojos, una línea espiritual. Cruzas a una aterradora realidad que incluso no te das cuenta de que has cruzado. Allí llegas a un punto donde no tienes deseos de las cosas de Dios, de leer la Biblia, no tienes deseos ni intención de escuchar el Evangelio. Tienes un duro corazón, un corazón de
piedra, y ahora Dios te ha entregado a tu pecado y ha dicho, ya es suficiente, te entrego a tus propios razonamientos. ¿Sabes por qué? Porque cometiste el pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Así como los fariseos, que eran apáticos al Evangelio de Jesucristo, con un constante rechazo a pesar de saber muchísimo de la Biblia y tener la evidencia ante sus ojos, si tú actúas como ellos y tienes incredulidad en tu corazón, si todavía no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, queremos decirte que tengas mucho cuidado, porque puede haber un día en el que se corta la misericordia de Dios sobre tu vida, en el que finalmente no te va a forzar Dios más a entrar por la puerta estrecha, porque nunca sabremos cuántas oportunidades has perdido o cuántas te quedan en tu vida. Tal vez hoy es tu última oportunidad de escuchar su palabra, de recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Hoy puede ser el día de tu salvación. Puedes humillarte ante los pies del Maestro, de Jesús, quien dio su vida en la cruz por ti, quien derramó hasta la última gota de sangre considerándote como heredero de su reino. Hoy puedes ver al Hijo de Dios colgado en esa cruz, condenado en lugar de ti y de todos nosotros para que pudiésemos ser perdonados. No mires para otro lado. Observa todas las evidencias del amor de Jesucristo. Escucha la voz de la gente diciendo que ha resucitado Jesucristo, que ha vencido la tumba, que ha hecho lo imposible y que le dio la vida eterna a todos los que le reciben. No cierres tus oídos a este sonido. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. El llamado que Dios te hace hoy. Siente el llamado que Jesucristo te hace hoy. En Apocalipsis 3:20 el Señor lo ratifica diciendo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entrégale tu vida a Cristo para que seas salvo. No niegues su presencia, su majestuosidad, su amor, su perdón. Tal vez ha pasado mucho tiempo en que Dios ha estado tocando pacientemente en tu corazón por tanto tiempo, pero Dios te dice: no cierres la puerta, recíbeme en tu casa. Mi hermano y amigo que me escuchas, si estás alejado del Señor Jesús, tal vez esta ha sido la oportunidad que has estado esperando, la confirmación de Dios sobre tu vida. Hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptado en donde debes poner tu confianza en Él, en Jesús, porque mañana podría ser demasiado tarde. Si quieres sentir el Espíritu de Dios invitándote a que lo recibas, te suplico que recurras a Él ahora. Pausa este video y clama a Dios, y el Dios que oye todas las cosas responderá a tu oración y te salvará. Siempre debemos pedirle al Señor que nuestro corazón no sea endurecido por el engaño del pecado, ya que el pecado puede endurecer tu corazón por mucho tiempo hasta el punto en que simplemente no deseas las cosas de Dios. Pero también queremos que entiendas que si le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, dice en su palabra en Isaías 55:7 lo siguiente: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si has blasfemado en contra del Espíritu Santo, ya sea por ignorancia, por el engaño del pecado, déjanos decirte que Dios tiene un borrador grande, y cualquier hombre o mujer que humildemente quiera volver a Dios y clamar por el perdón de los pecados, Dios los perdonará todos. Esperamos que este mensaje sea de restauración para tu vida y que sea Dios quien llene cada vacío que hay en ti. Y recuerda, deja tus opiniones en la caja de comentarios, únete a nuestro canal, dale like a todos los videos y compártelos. Y no olvides leer la Biblia para que el diablo no te siga engañando. Bendiciones.